Buenos días, que Dios le bendiga. Vamos a dar inicio a un tema que está relacionado con la salvación. Para esto quiero iniciarme antes con un canto, que dice así: Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. A través del profeta, pues Dios lavó a Naamán, le quitó la lepra. Si nosotros queremos en Jesucristo, también nos puede limpiar del pecado. Así, verdad, en esta tierra todos, quien quiera que sea, necesita que Jesucristo le perdone. Por esa razón vino Jesucristo a esta tierra, para que si creemos en Él, tenemos comportamiento, Jesucristo nos va a perdonar. Teniendo en cuenta lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante. Por la intervención de Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo, Dios nos puede perdonar. Dios cargó en Jesucristo todas nuestras iniquidades, nuestras dolencias, cuántas cosas veníamos arrastrando. Ahí podemos entender la gran misericordia que Dios tiene con los humanos, que trajo a Jesucristo para cumplir esa misión, porque el ser humano por sí solo, sin la intervención de Jesucristo, no puede llegar a la salvación. Por eso ahora es importante que nosotros, los que estamos en esta tierra, le demos crédito al Evangelio de Jesucristo para que nosotros se dé el cambio, la transformación, el renacer, para que nos pongamos en camino de la salvación. Si tenemos en cuenta el encuentro que Jesucristo tuvo con Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Un maestro, era una persona reconocida, consagrada a Dios. Pero cuando Jesucristo les dice que renaciese de nuevo, él no entendía el significado. Con todo maestro que era, se entiende que para llegar a la salvación, no solamente los humanos que estamos en esta tierra, era necesario renacer. Renacer significa dejar una vida de desorden que casi todos los humanos en esta tierra la hemos venido arrastrando. Por eso es importante que los humanos que estamos en esta tierra le demos crédito a la palabra de Dios. Si nosotros le damos crédito a la palabra de Dios, si hay nuestra voluntad, entonces nos sujetamos a sus normas, a sus mandamientos, estamos en camino de la salvación. El caso de Nicodemo, él conocía muy bien las escrituras que Dios dio a Moisés en el Sinaí, pero sí, verdad, al pueblo de Israel le venía demasiado grande cumplir esa multitud de mandamientos. A nosotros no nos comprometen esa multitud de mandamientos. A nosotros nos compromete el Evangelio de Jesucristo. Empezar por Jesucristo, tratar de imitarlo, como dice en 1 Corintios 11, versículo 1. El apóstol Pablo estaba muy claro, dice así: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Si en nosotros hay voluntad
de imitar a Cristo, entonces si somos perseverantes, llegaremos a la salvación. Para el creyente, para el morador que está en esta tierra, lo más importante, antes que los proyectos, antes que las cosas que el mundo le ofrece, tiene que ser que se prepare para la salvación. Esto, a decir verdad, todas las personas no lo entienden, porque el ser humano, quizás haya personas que piensan que aquí empieza todo y aquí termina todo. Pero Dios nos hace entender que cuando hayamos muerto, hay un sitio de salvación o de condenación. Dios quiere que nosotros nos apercibamos de sus mandamientos para que nosotros nos preparemos en camino de la salvación. Por eso, a decir verdad, el apóstol Pablo estaba muy claro, teniendo en cuenta también lo que encontramos en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él daba a entender, aunque no lo expresa así, que cuando muriese iba a llegar a la salvación. Pero él se tomó el Evangelio de Jesucristo seriamente. Si también tenemos en cuenta lo que encontramos en Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice así, todo lo tengo por pérdida, todo lo dejé por Cristo. Él dejó los familiares, las pertenencias, las amistades, una serie de cosas que hay veces que al ser humano le cuesta romper con todo eso. Las amistades, reuniones sociales, lo material, la gloria de esta tierra, las pertenencias, una serie de cosas que nosotros los humanos venimos arrastrando. Por eso yo tengo que estar claro cómo debe ser mi comportamiento delante de Dios. Para eso tenemos una respuesta que en nosotros haya la voluntad de seguir a Cristo. A Jesucristo, lo que el mundo le ofrecía, para él no era eso lo importante. Para nosotros muchas veces cuenta mucho lo del mundo, pasajero y engañoso. Si tenemos en cuenta lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así, el que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no mora en él. Lo encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Si ahora vamos a lo que dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice así, el que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Yo entiendo que aquella persona que está vestida de vestiduras blancas, su nombre escrito en el libro de la vida, es la que está en camino de la salvación. Si ahora llegamos al versículo 21 de ese capítulo, Jesucristo dice, yo vencí al mundo y me junté junto de mi Padre. Si ustedes vencen al mundo, se juntarán junto de mí. Si ahora vamos a lo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 36, dice así, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la ganará. Ahí está la respuesta. ¿Y de qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nosotros por naturaleza estamos muy arraigados a lo del mundo. Nosotros, si queremos llegar a la salvación, tenemos que desprendernos de cuantas cosas sean impedimento para que la consigamos. Dios quiere, está interesado que los humanos lleguen a la salvación. La salvación es para una eternidad, la condenación también. Si uno
analizase lo que significa una eternidad, o bien sea para bien o para mal. Eso tendría que ser para nosotros motivo de reflexión, para que entendamos que tenemos que romper con las cosas del mundo. Entiendo también el interés que Dios tiene que nosotros nos pongamos en camino de la salvación, porque Él sabe que la condenación es para una eternidad, la salvación también para una eternidad. Todo estriba en que nosotros tengamos comportamiento, que yo rompa con las cosas, los impedimentos, mi fe, mi lógica, cuántas cosas me distancian de Dios. Dios quiere que nosotros adoptemos ese comportamiento, pero el ser humano, a decir verdad, no siempre lo entiende así. Y también tenemos en cuenta, pues, lo que encontramos en el Salmo 27, versículo 1, dice así: Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El salmista estaba muy claro. Él creía en la salvación. Si nosotros creemos en la salvación, si nosotros tenemos comportamiento, entonces las cosas que el mundo nos ofrece no le damos importancia. Nosotros por naturaleza le damos mucha importancia a lo del mundo. El salmista estaba muy claro, igual que el apóstol Pablo. Para él, lo que el mundo le ofrecía no le daba importancia. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, que nosotros nos pongamos en camino de la salvación. Y la salvación, como yo dije anteriormente, va a ser para una eternidad. Tenemos en cuenta lo que dice en Habacuc, capítulo 3, versículo 18, dice así: y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Él estaba muy claro. Si ahora vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, por los versículos 1 al 2, la madre de Samuel dice: y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 27, la Virgen dice: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. 4 personajes que no se conocieron y prácticamente coinciden en lo mismo. Por eso, nosotros tenemos que estar claros de ponernos en camino de la salvación. Y si lo entendemos así, cuando la consigamos, Dios limpiará a nosotros toda lágrima, todo sufrimiento que nos falta en esta tierra. En algunos casos, el sufrimiento que experimentamos en esta tierra es producto de nuestro comportamiento, porque Dios ha dejado un modo de vida, unas normas. Pero el ser humano, haciendo uso de su libertad, se la salta, vive lo que quiere, pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Por eso nosotros, los creyentes, tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Si en nosotros hay voluntad de escuchar el Evangelio de Jesucristo, llegaremos a la salvación. Hay un personaje que a mí me llama la atención, que lo encontramos en Juan, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Cuando tiene el encuentro Jesucristo con la mujer samaritana, le dice: si tú supieses el don de Dios y quien te pide agua, tú le pedirías a él agua, que te daría el agua viva, que sería en ti un manantial que te conduciría hasta la salvación. ¿Qué le estaba ofreciendo allí Jesucristo a esa mujer? La salvación. Hoy Jesucristo, a los que estamos en esta tierra, nos ofrece la salvación. Pero a decir verdad,
los que estamos aquí muchas veces la estamos despreciando. Por eso el ser humano, a decir verdad, es responsable delante de Dios de su comportamiento. Dios no se complace en la muerte, en la condenación del impío. Él es responsable. Si tenemos en cuenta lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, lo encontramos en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, lo encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios no se complace en la condenación del impío. Por eso el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Dios quiere que nos salvemos. Y también tenemos en cuenta lo que dice en Juan capítulo 3, por los versículos 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él tenga la vida, la salvación. Hoy los que estamos en esta tierra tendríamos que entenderlo todo eso. Pero el ser humano, a decir verdad, rechaza la palabra de Dios. Se ve que no le dice nada. Para él le dice más lo que el mundo le ofrece. Esa es la actitud de muchas personas en esta tierra. Dios lo permite, pero esas personas son responsables delante de Dios de su comportamiento. Si ellas no consiguen la salvación, es porque en ellas no ha habido voluntad de escuchar la palabra de Dios. Esa es la actitud de muchas personas que proceden así delante de Dios. Dios lo permite, pero esas criaturas no entienden que cuando mueran, si no se han arrepentido, estarán una eternidad sufriendo. Esto y los moradores que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, lo tendríamos que entender. Pero a decir verdad, son muy pocas las personas que lo entienden. Esta es mi conclusión, que hoy los humanos muchas veces estamos cegados espiritualmente. Para esto hay una respuesta, teniendo en cuenta lo que dice en Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que venga a mí no caminará en tinieblas. En Jesucristo tenemos la luz, la respuesta. Jesucristo hizo lo que los humanos nunca lo podríamos hacer. Y con todo eso, no basta para una multitud de personas, despreciando la palabra de Dios, están viviendo esa situación, viviendo una vida en desacuerdo con Dios. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te bañas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Que Dios les guarde grandemente.